Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy tenemos con nosotros a Israel Linares, un artista plástico venezolano, merideño para más señas, quien tiene una propuesta muy interesante en torno al Museo Histórico de Cera, una propuesta para recrear la historia venezolana a través de figuras de cera. Quisiéramos entonces, Israel, que nos cuente como de una manera muy sucinta en qué consiste esta propuesta. Bueno, muchas gracias, amigo Claudio Osvaldo, por la invitación y por todos los que hicieron posible que hoy estuviera aquí. Bueno, la propuesta en concreto del Museo Histórico de Cera es recrear los personajes históricos venezolanos. O sea, es recrear figuras de cera de nuestros personajes en la base de nuestra historia, en el marco de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia. Es una propuesta hermosa que desde el 2012, cuando se develó la primera figura de cera en el país, en este caso fue una figura que encarna al generalísimo Francisco de Miranda, que hoy está ubicada en el Salón de Oficiales, en el Parque Miranda, antiguo Parque del Este. Luego de allí, de develar la figura, pues el impacto y la emoción que causó la figura, naturalmente abrió las puertas a pensar en un museo histórico de cera. Entonces, a partir de allí, pues, me convertí en promotor de materializar este espacio y digamos que, bueno, en aquel entonces, pues, hice un esfuerzo por hacer conocer al país sobre el tema de crear un museo de cera y, bueno, palabras más, palabras menos, circunstancias a continuación, pues, me alejaron un poco de la propuesta y hoy, después de 5 años, pues, estoy reponiéndola, replanteándola y hoy más que nunca pues adaptada a un elemento muy importante que es el casco histórico de Caracas. Entonces, a mi criterio, pues el concepto del Museo Histórico de Cera está en relación estrecha con el valor patrimonial que tiene el casco histórico de Caracas. Es una propuesta que traigo, que quiero hacerla del conocimiento de todos, y que además, pues bueno, uno de los elementos más importantes de esta propuesta es crear un equipo multidisciplinario. Afortunadamente, tengo que decirles, tengo en mi haber y me acompañan un pequeño equipito de trabajo, que son los que me han acompañado en este tiempo, en la materialización de algunas figuras que he hecho, en el marco de la imagen del comandante Chávez, que es lo que en realidad pues me han tenido un poquito alejado de la propuesta. Hago vida en Mérida, entonces es muy difícil pues desde Mérida tratar de seguir impulsando el tema del Museo Histórico de Cera, hasta que efectivamente me llegó la hora y dije tengo que retomarlo nuevamente, porque bueno, es un sueño maravilloso, de mí, en este caso cuentan conmigo, siempre me preguntan qué pasó con el museo, y de verdad que bueno, más allá de lo que he venido haciendo, pues mi sueño es materializar figuras totalmente reales, totalmente hiperrealistas. No, la propuesta del Museo Histórico de Cera es convertirse en el mejor museo de cera del mundo inclusive. No quiero sonar poco modesto, ni arrogante, ni presumido, sino que es la oportunidad que tenemos de reencontrarnos con la historia. Es la oportunidad que tenemos de vernos en nuestros personajes y reconocernos, porque nuestra historia tiene una valía y una dimensión enorme. ¿Cuáles serían en principio las figuras inicialmente? Bueno, en principio la figura fundacional de esta propuesta es la figura de cera del Libertador. A continuación vienen otras figuras que no necesariamente tienen que ser precisas. Estoy proponiendo la creación de Antonio José de Sucre, de Rafaela Urdaneta, de Manuela Sáenz y otros próceres a continuación. Son nueve figuras y bueno, como tal, bueno, la figura de cera del Libertador, he venido trabajando en una investigación rigurosa, metódica, digamos que sin sonar aquí de alguna otra manera poco modesto, repito nuevamente, hice una decodificación, desglosé detalle a detalle la iconografía del Libertador y tengo que decir que, bueno, efectivamente, con respecto a la iconografía,
efectivamente el Libertador, en este caso, aunque fue retratado por distintos artistas separados en distancia y tiempo, coincidieron en un elemento muy particular, que es, en este caso, las características y las particularidades de su fisonomía. Aunque son retratos separados y uno no se parece al otro, en este caso, lo más sorprendente, y cualquiera que quiera hacerlo lo puede hacer y lo puede analizar y lo puede estudiar. Por el momento, como le comenté, amigo Claudio Osvaldo, tengo esto solo en mente, luego lo haré impreso con respecto a un análisis a la iconografía del Libertador. Y que bueno, en este caso, pues lo curioso de la iconografía es que, repito nuevamente, que aún recreados por distintos pintores y retratistas, estoy hablando de los retratos que a bien se le hicieron en vida, tanto directo como indirectamente. Y lo curioso es el hecho de que coincide semejantemente y las similitudes son impresionantes en particularidades y características. Y apelo al recurso de la tendencia artística de la caricatura. La caricatura, como principio, recoge las características, solo que las exagera. La caricatura no recoge medidas métricas o medidas volumétricas o biométricas. La caricatura recoge los elementos característicos y efectivamente la iconografía del Libertador nada más y nada menos que recoge esas particularidades y características. ¿Por qué digo esto? Y hago énfasis en este tema, porque tengo que venir desde el principio, porque mi planteamiento con respecto a la figura de cera del Libertador tiene que venir desde la base. Y en este caso, como primer recurso, luego del estudio profundo, meticuloso, riguroso que le hice a la iconografía del Libertador, pues llegué a la conclusión efectiva que, en este caso, coinciden en particularidades y características. Entonces, ya tengo un trabajo de investigación adelantado y, pues, en este caso sería la primera figura. Y además, bueno, consecutivo, las demás figuras. Queremos decirle a nuestros usuarias y usuarios que Israel es el autor de esta escultura que tenemos aquí del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. O sea que también ha trabajado con otros materiales, pero me gustaría mucho que nos hablaras acerca de las especificidades que tiene la escultura con cera, el trabajo con figuras de cera, porque en Venezuela no es muy conocido, pero sí hay importantes museos del mundo dedicados exclusivamente a esto. ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo se hace esto? ¿Hay materias primas en Venezuela para eso? Ok, esto es un tema, gracias por la pregunta, porque es una de las debilidades que tiene la propuesta. Fíjese una cosa, se les llama figuras de cera, háganse del material, háganse de cualquier material. Hoy los museos de vanguardia hacen las figuras en silicón, pero se les sigue llamando figuras de cera. En las circunstancias en las que yo me encontraba, y en las que aún todavía se encuentra el país, yo materialicé la figura de cera, entre comillas, del generalísimo Francisco de Miranda en resina y fibra, solo que se les llama figuras de cera. En este caso, la necesidad particular de esta propuesta es tener materiales de vanguardia, porque en la base de estos materiales de vanguardia, ¿sí?, de última generación, depende la calidad hiperrealista de las figuras. Mi propuesta, y quiero que el país lo sepa, mi propuesta no es hacer muñecos. Sonará así como, ¿no? Mi propuesta no es hacer muñecos, mi propuesta es hacer figuras totalmente hiperrealistas. Y en este caso, pues se requiere de materiales y de técnicas y de herramientas que hay que buscarlas fuera. Y consecutivo, pues bueno, podernos dotar de estos materiales para que en este caso sea efectivo el resultado, pues la credibilidad en la figura. Mi sueño es ver la posibilidad de que el espectador se encuentre frente a la figura y dude y se cuestione si la figura es realmente es una persona o no, o sea, se cuestione si la figura es una persona o no, pues, en la búsqueda, en este caso, pues, de recrear una figura totalmente real. En este caso, hace unos días me preguntaron que en conversaciones que tuve, cómo estoy planteando una nueva iconografía. Y yo lo dije de la misma forma en que lo hizo Martín Tovar y Tovar y Arturo Michelena. Fíjense una cosa, y esto muy poco lo saben los venezolanos.
Los retratos que Arturo Michelena hiciera de los próceres se hicieron 60, 70 años después de esa gesta independentista. Pero en el concepto neoclásico en el que Martín Tovar y Tovar recreó estos retratos, pueden visitar el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional. En ese concepto neoclásico, esos retratos se tomaron como verídicos. Voy más allá. Arturo Michelena, que lastimosamente murió muy joven, murió de 35 años, ¿qué hubiese sido de la iconografía venezolana si Arturo Michelena hubiese seguido creando? Pero esto muy poco lo saben también con respecto a Arturo Michelena. Los admiro muchísimo como pintores de arte histórico por excelencia. Es mi sueño seguir sus pasos, pero en este caso en una propuesta más innovadora, que en este caso es recrear figuras conceptualizadas. ¿Cómo se encuentra en este caso el Miranda dentro del salón de oficiales del barco Leander? Es un Miranda ininterrumpido, haciendo estudio de sus papeles. Mi propuesta es hacer figuras que estén conceptualizadas, pudiendo además poder recrear momentos y escenas históricas. Entonces, para ese Miranda que tú hiciste, ¿tomaste como referencia en la figura pintada por Arturo Michelena? Por supuesto. De hecho, recogí toda la iconografía y trabajé el perfil en la base de un perfil que utilizó justamente Arturo Michelena, que es un grabado que hay de Francisco de Miranda, aproximadamente cuando Miranda tenía 43 años, y en este caso fue utilizado por Arturo Michelena como referencia. Tengo entendido que lo utilizó como referencia, cuando en realidad físicamente utiliza como modelo para esa recreación, y justamente iba allí. El Miranda en la Carraca es una idealización de Francisco de Miranda hecha 80 años después, ¿sí? Pero se ha, en nuestro inconsciente, en nuestro imaginario, lo tenemos como una referencia verídica, y es una idealización. Como si fuera una foto. Bueno, es que el cuadro además parece una foto. No, es impresionante. Sí. Yo he tenido la oportunidad de estar frente a esa obra prácticamente más de mediodía, frente a ella, observándola, el trazo. Es impresionante. Es una obra magistral. Sí. De hecho, es la obra emblemática de la Galería Arte Nacional. Sí. Y fue Eduardo Blanco. El escritor. El modelo, Blanco, ¿no? Sí. Y dime una cosa, el trabajo que hay que hacer con estas figuras en cuanto a dimensiones, proporciones, para que sean realmente, para que el espectador tenga esa sensación. Yo viví esa sensación en el Museo de Cera de La Habana, donde están figuras como el Che Guevara, y uno pareciera que bueno, se pudiera poner a hablar con él, ¿no? Okay. ¿Cómo se logra eso? Me imagino un trabajo muy estricto en cuanto a medir no solamente la cara de la persona, sino también sus dimensiones, otras dimensiones corporales. Claro, hay que conocer de anatomía. Efectivamente, para este tipo de trabajo se requieren modelos. La propuesta va por allí, justamente. Se necesitan pues condiciones artísticas para materializar figuras en la dinámica, en la acción, en la propuesta. No son figuras vestidas allí por estar, sino que la idea es poder recrear figuras. En este caso, una de mis ideas con respecto a una de mis propuestas, de las tantas que he imaginado con respecto al Libertador, es un Libertador sentado haciéndole una carta a Manuela, que la gente pueda leer eso, que la gente pueda ver el personaje. Dentro del contexto de esta propuesta, solamente imaginen ustedes, quienes me escuchan, ir a la casa natal del Libertador y ver a la negra Hipólita en un abrazo con ese niño Simón. Ir a la Capilla Santa Rosa de Lima, ¿no? E imaginar nada más y nada menos que estas figuras principales de ese decreto de independencia. Solamente poder imaginar, ese espacio está tal cual como sucedió en aquel entonces. Poder ir a la Casa de las Primeras Letras y encontrar ese joven profesor o maestro Simón Rodríguez de 24 años y ese niño Simón de 10 años, porque casualmente se llevaban, el maestro Simón Rodríguez le llevaba al Libertador 14 años. Entonces, es poder imaginar, ir al Museo Bolivariano, y más allá de lo que uno puede ver en el Museo Bolivariano, es poder ver la figura de los próceres allí en escena, ¿no? O sea, que no tendría una sede específica central, sino que principalmente, mi propuesta es que las primeras 9 figuras vayan a los espacios patrimoniales, como la Casa Natal del Libertador, el Museo Bolivariano, la Capilla Santa Rosa de Lima, ¿sí? La Casa de las Primeras Letras. Luego,
o consecutivo, tengo una propuesta de crear la sede principal del Museo Histórico de Cera. Tengo una propuesta que por el momento, pues bueno, está allí en reserva. Entre carpeta y está bajo reserva, pero aprovechando el espacio, yo quiero hacerle un llamado a todos aquellos artistas que quieran ser partícipe de la propuesta y de este hermoso proyecto que es el Museo Histórico de Cera, ¿sí? Que envíen su dossier de trabajo a museohistoricodecera@gmail.com. Me pueden contactar a través de mi Instagram, que en este caso es Israel con doble R, Piso Linares. Me pueden contactar por allí, envíen su dossier de trabajo. Además, aprovecho para invitar a todos los sectores nacionales para que sean parte de esta propuesta. Porque fíjese algo, la riqueza, el valor y el éxito de una nación, de un país como Venezuela, depende de la participación de todos. Este proyecto, tengo que decirle a todos los venezolanos, es un proyecto para el reencuentro, para el reconocimiento, ¿sí? En pro de lo afirmativo y positivo venezolano. Es un proyecto hermoso y por esto, bueno, los invito a participar en esta propuesta. Porque esta propuesta, este proyecto no depende de un solo artista, no depende de mí solamente, depende de un equipo multidisciplinario y afortunadamente cuento con un pequeño equipo de trabajo, con dos grandes artistas como Cristian Hernández, como Giovanni Gardeliano. Casualmente somos merideños los tres y hacemos vida y realmente la magia que tiene poder crear es enorme. Lo explico y lo digo de esta manera. ¿Por qué razón? Porque hay tanto que hacer que no hay espacio para la competencia, ¿sí? Porque nos nutrimos unos con otros. Igualmente mi equipo técnico, tengo la fortuna de contar con ellos, de haber conocido y de tener a mi mano al equipo técnico del maestro en escultura Manuel de las Fuentes, el equipo técnico, en este caso estoy hablando principalmente del maestro Adán Vergara, el maestro en fundición, y bueno, realmente me muestro autodidacta, pero realmente el taller de fundición de Adán Vergara en Mérida ha sido una escuela. Entonces, estoy agradecido a la vida por las circunstancias y por el hecho de poder haber llegado a ese espacio. Y bueno, aprovecho el espacio para saludarlos desde aquí y decirles que bueno, estoy haciendo lo que tengo que hacer en pro de que podamos en lo próximo iniciar y tener, en este caso, las condiciones para empezar a trabajar en esta propuesta del Museo Histórico de Cera. Israel, ¿cuánto tiempo, de acuerdo con la experiencia que tuviste con el Miranda y con lo que has avanzado en el caso de la figura del libertador Simón Bolívar, en cuánto tiempo está listo una figura de estas? Depende, todo depende de las circunstancias, las condiciones. Una figura de este nivel tiene un grado de complejidad y todo depende. Por el momento no tengo tiempos estimados porque en este caso se requieren de técnicas, materiales, herramientas que no tenemos a la mano, pero bueno, la idea va en este caso en la búsqueda de estos elementos. ¿Y dónde está la tecnología más avanzada de esto a nivel mundial? Principalmente, la vanguardia en estos momentos. Principalmente mi búsqueda, y aprovecho para decirlo, en esta primera etapa, en esa primera fase, es hacer las primeras 5 figuras. De hecho, hacer estas primeras 5 figuras en Londres. Londres, Barcelona y Madrid son la cuna de este tipo de esculturas modernas. Son la cuna, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, mi búsqueda es conocer tanto espacios de museos en estas ciudades, igualmente conocer talleres que se dedican a la especialización específica de este tipo de esculturas modernas. Yo quería aprovechar el espacio, amigo Claudio Osvaldo, en hacerle un llamado al presidente Nicolás Maduro. Presidente Nicolás Maduro, yo quiero que esta propuesta sea de su conocimiento. Quiero nuevamente ponerla en sus manos. Créame que esta propuesta es hermosa,
tengo elementos de investigación con respecto al rostro del Libertador realmente bien fundamentados, que quiero ponérselos y quiero darle a usted, en este caso, la primicia, se pudiera decir, de conocerlos de primera mano. Necesito que, en este caso, que este llamado se le haga llegar por algún medio, porque realmente mi interés principal, aparte de hacer mediático el Museo Histórico de Cera e invitar a todos los que quieran ser partícipes, es poder concertar una entrevista con el presidente Nicolás Maduro. ¿Ya habías ¿Por qué hablado lo con él, digo? no? Sí, claro, ya esta propuesta estuvo en sus manos, pero en este caso mi búsqueda es poder nuevamente ponerla en sus manos. Tengo la necesidad particular de que este mensaje le llegue y bueno, si hay la posibilidad de hacer extractos sobre esto, pues aquí estoy. Créame lo que sueño con materializar esta figura, sueño con materializar este museo y créame lo que sin la menor duda, la incidencia que esto pudiera tener en lo turístico, en lo educativo y en lo cultural sería enorme. Poder crear rutas educativas, turísticas, sería de una dimensión enorme. Solamente imaginemos a escuelas visitando ese espacio ya no desarticulado, sino todo el espacio temático del casco histórico, donde podamos encontrar figuras en todos los espacios patrimoniales del casco histórico de Caracas. Entonces, en verdad, es una necesidad mostrarle este proyecto al presidente nuevamente y de verdad que es una necesidad tener una entrevista con él en un espacio adecuado para tratar el tema del Museo Histórico de Cera y de la investigación que he hecho con respecto al rostro del Libertador, ¿sí? Y darle el tratamiento que un proyecto tan hermoso realmente merece. Nuevamente le reitero mi necesidad de tener una entrevista con el presidente. Lo voy a hacer aquí y en todas las entrevistas que a bien tenga poder hacer, porque en verdad uno de mis propósitos específicamente es este. Cierto, y le agradezco el espacio. Tú tocas el tema turístico y realmente las figuras de cera son incluso un recurso que se ha utilizado en la farándula, ¿no? Sí. En Hollywood se utiliza con mucha intensidad y es una atracción turística también. Así ¿no? es. Ahora, ya para finalizar, Israel, aparte de este proyecto del Museo de Cera, tú tienes toda una obra también en el campo de la escultura y específicamente has trabajado con la figura del comandante Chávez, no solamente con esta estatua, sino también con algunos bustos, tengo entendido, ¿no? Sí. Y también materialicé la misma escultura de 3,20 metros de altura, desde su base hasta su punto más alto, mide 3,20 metros. Y bueno, también he materializado, también hice un busto del comandante Chávez. Lo que pasa es que esta hermosa figura, pues, me ha tenido ocupado estos últimos 3 años. ¿Y qué material es? Es en resina, pero el tratamiento que le doy a la pieza, pues, simula perfectamente un bronce. Ya, y aparte de esto, ¿tienes otros Sí, hay otras propuestas, claro, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que, créame lo que hay que dedicarles tiempo a las figuras para poderlas materializar, no se hacen de la noche a la mañana. Claro. Entonces, pero bueno, la figura ha tenido, por decirlo, demanda, ha gustado muchísimo y bueno, tengo otras ideas, por supuesto. ¿Esta la hiciste sobre la base de la fotografía famosa? Sí, esta la hice a partir, yo no sé si... Del mitin de las 7 avenidas, ¿no? Se puede, exactamente, sí. Es el Chávez bajo la lluvia. Efectivamente, quien pueda, los invito a que investiguen, revisen en mi Instagram. Efectivamente la hice en la base de esa fotografía emblemática de ese comandante Chávez bajo la lluvia. Y bueno, quien pueda ver en mi Instagram va a ver con similitud tanto la imagen fotográfica como la escultura. Bueno, con esto le damos las gracias a Israel Linares por haber estado con nosotros aquí y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana TV. Será hasta la próxima vez.